Señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, señor Gracias. Gracias por haber venido esta mañana. Yo quisiera comenzar planteándole un tema general, institucional, ¿no? Ayer se ha conocido, y los últimos días, la incorporación o la apertura de algunas investigaciones a algunos personajes políticos. La señora Keiko Fujimori ha sido incorporada en una investigación fiscal de lavado de activos. El señor Kenji Fujimori, que es su hermano, ha sido también incorporado, él y sus hermanos, a una investigación de lavado de activos. También esto ha sido el día viernes. Y eso que, claro, siempre llama la atención que un político esté en esa situación, pero ha tenido una respuesta del fujimorismo, que no ha sido la primera, se someterán a las investigaciones, sino que aquí hay, y voy a repetir un poco los términos que se han, un operativo contra el fujimorismo, lo que significaría que hay políticos que manejan el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lo segundo que se ha dicho, que esto pasa, además esto lo ha dicho la señora Cecilia Chacón, que nuestros oyentes recordarán, la de la Puerta Grande de Fujimori, ha dicho que esto pasa porque hay gente ideologizada en el Poder Judicial, con su corazoncito medio rojo, como el señor César San Martín, y mientras eso sucede en el Poder Judicial, no habrá una justicia verdadera. Entonces la pregunta es, ¿los jueces, los fiscales en el Perú son manipulados por la política en este momento? ¿Hay un control de determinado sector que hace que jueces y fiscales actúen contra algunos políticos? Bueno, yo creo que debemos respetar a las instituciones. Y en el Perú yo creo que nadie tiene corona, incluidos los jueces de la Corte Suprema. Ni tampoco los congresistas o expresidentes de la República. Yo creo que cuando hay un interés de alguna institución por indagar o por investigar, como en este caso lo hace el Ministerio Público, los ciudadanos del Perú deben someterse a esa investigación. Y eso no significa que eso ya es una declaración de culpabilidad, ni siquiera tampoco tienen la condición de acusados, sino solamente lo que yo sé es que son investigaciones que se llama investigación preliminar, es decir, ni siquiera formalmente existe un proceso penal abierto. Es decir, cuando el fiscal hace indagaciones que se llaman diligencias preliminares, ¿preliminar de qué? Preliminar de una investigación preparatoria que sí ya es formalmente un proceso penal. De tal manera que cuando terminen con esas diligencias preliminares, el fiscal decide si abre o no abre proceso penal. Y en el caso que lo abriera, tiene un plazo, tiene un tiempo de 8 meses, 4 meses, según la complejidad del caso, o que no fuera tan complejo, y finalmente ahí decide si acusa o no acusa. Cuando recién acusa, estamos diciendo que, digamos, ya una persona va a ser sentada en el banquillo de los acusados. Caso contrario, simplemente son investigaciones que se pueden realizar contra cualquier persona, y por tanto yo pienso que eso no constituye necesariamente que haya un direccionamiento político partidario. Eso es en el Ministerio Público, y obviamente yo no puedo responder por el Ministerio Público. Pero en lo que respecta al Poder Judicial, con todo el respeto que me merece la congresista Chacón, yo creo que en el Poder Judicial no se va a actuar por consigna, porque si fuera así, por ejemplo, una sala de la Corte Suprema no habría absuelto al señor Fujimori en el famoso caso de Diario Chicha, que tan polémico fue ese fallo. No, y que yo he criticado aquí, y ya lo hemos discutido en algún otro momento, el doctor Duverly Rodríguez, pero yo y hace usted bien en, digamos, describir un poco el trámite o el tránsito en el sistema de justicia. Pero los políticos no responden por la consecuencia jurídica de estos actos, sino responden por la consecuencia política que le puede traer el decirse que están investigados por lavado de activos. Porque hay un contexto en el que a otros se les investiga, entonces ellos no quieren estar investigados por eso y dicen, bueno, los quieren meter en el mismo saco. Y por eso insisto en mi pregunta más institucional, porque estamos hablando de contextos que en el Perú en los últimos 30 años han tenido características distintas. Estamos en una democracia. En los 90 estuvimos en una dictadura. Entonces yo creo que de repente no están muy acostumbrados a diferenciar esos dos momentos, ¿no? Por eso es que mi insistencia sobre cómo tomar esos dichos y esas palabras frente al Poder Judicial y al Ministerio Público. Bueno, yo los tomo con calma, pero obviamente tengo que afirmar, ¿no?, de que en el caso del Poder Judicial no se va a actuar en ningún momento bajo consignas de ninguna naturaleza. Yo, por ejemplo, como presidente del Poder Judicial, no tengo ninguna injerencia en las decisiones de los jueces. Lo único que yo puedo hacer es exhortar, recomendar, que actúen con prontitud, a que no demoren en resolver los casos, pero jamás se le va a decir a un juez resuelva en tal o cual dirección. Y por otro lado, también la ciudadanía tiene que tener en cuenta que una decisión judicial no es la última palabra. Si nosotros los peruanos tenemos la garantía de lo que se llama la doble instancia. Lo que resuelve un juez en primera instancia puede ser cuestionado y ser resuelto
resuelto en segunda instancia, que sí ya constituye cosa juzgada. De tal manera que los mecanismos procesales están ahí para que cualquiera los pueda usar, los pueda habilitar. Entonces yo creo que las cosas hay que juzgarlas en su momento y por los hechos. Sí. Lo otro es, digamos, presunciones, ideas. Sí, claro, no, eso lo entiendo, pero lo que voy es, por ejemplo, cuando dice esta congresista que los jueces tienen su corazoncito medio rojo y que está hablando, y cita a San Martín, digamos, está hablando de la sentencia Fujimori. Y eso no solo, digamos, apunta a San Martín, apunta a los jueces que en segunda instancia, en ese caso, también condenaron a Fujimori. Entonces, cuando habla de eso, está hablando de todos aquellos que llevaron a Fujimori a donde está, ¿no es cierto? O sea, está mandando un mensaje diciendo, mientras esos sigan ahí, no, pues ¿qué vamos a esperar del sistema de justicia? Esa es su afirmación, ¿no? Bueno, como le digo, con todo el respeto que me merece la señora congresista, los jueces en el Perú, todos, de alguna manera, en algún momento pueden optar por una, digamos, a la hora que votan, por ejemplo, en las elecciones, no sé si votarán en blanco o votarán por cualquier partido, ¿me entiende? Pero a la hora que ejercen su labor jurisdiccional, tienen que despojarse de cualquier, digamos, idea política partidaria. Y en ese sentido, si hablamos de una persona o queremos individualizar al Poder Judicial por una persona, eso tampoco no está bien, porque el Poder Judicial tiene 3.008 jueces y en la Corte Suprema son más de 40 jueces. Y el hecho que se diga que uno de ellos pudiera tener un corazoncito, eso digamos no puede, pues, digamos, generalizarse. Y en segundo lugar, niego que un juez vaya a resolver en función de la idea política que él tenga. Él tiene que resolver en función del caso. Y por eso que los procesos son públicos, las audiencias son públicas, los juicios orales son públicos y al final se toma una decisión. De tal manera que yo creo que debemos respetar las instituciones que están en la democracia y por otro lado, finalmente, todas las personas investigadas están amparadas por la presunción de inocencia. Nadie puede decir que porque se inicia una investigación preliminar, ni siquiera hay investigación preparatoria, ni menos acusación, ni menos hay juicio oral todavía, ya se pueda decir que ya están en la condición de culpables. Todos son inocentes hasta que no haya una sentencia que con las debidas garantías de un debido proceso declare culpable a una persona. Como en el caso Fujimori, por ejemplo, que se declaró que era culpable y por eso está preso. Quiero pasar a otro tema vinculado justamente al caso de otro expresidente, que es Alejandro Toledo, ¿no? Ahí se generó una duda que ha tenido el Poder Judicial que aclarar ayer también sobre cuál es la vía adecuada para que Toledo, iba a decir Fujimori, para que vean, Toledo pueda someterse al sistema de justicia. Usted, en una declaración, dijo que la base adecuada debería ser la expulsión, y digamos, suena razonable en el sentido que debería ser rápido y hay un pedido. Pero después se han corregido diciendo que porque es residente en Estados Unidos, el procedimiento tiene que ir a la extradición. ¿Cuál es la...? Bueno, a ver, nosotros tenemos que atenernos a las normas legales y a los compromisos internacionales. En primer lugar, nosotros tenemos un Código Procesal Penal que tiene un capítulo que se llama Cooperación Judicial Internacional. Este capítulo habla, por ejemplo, del procedimiento de entrega y del procedimiento de extradición. Pero además, con cada país, el Perú tiene, en algunos casos, firmados convenios de extradición, tratados de extradición. Y en el caso de Estados Unidos, el Perú lo tiene. Por ejemplo, no lo tiene con Israel, por decir. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en el caso de Estados Unidos sí lo tenemos expresamente, e incluso la resolución legislativa que aprueba este convenio ha sido firmada por el propio expresidente Toledo, ¿no? Alejandro Toledo, en su periodo presidencial. Y en este convenio se establecen todos los mecanismos para el procedimiento de extradición. Entonces ahí se habla de la detención preventiva con fines de extradición. Detención preventiva con fines de extradición que la tiene que ordenar un juez de Estados Unidos a solicitud de un juez peruano, que en este caso ya se hizo. Se pasa a la Unidad de Cooperación Internacional y de Extradición del Ministerio Público, que en este caso está el doctor Peña Cabrera, Freire. Ellos traducen todo eso, arman el expediente y se lo entregan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por los conductos diplomáticos, se entiende que es la embajada, se hace llegar al Departamento de Justicia norteamericano. Todo eso se ha cumplido. Ahora, tampoco... O sea, ¿eso ya está en manos de quién? ¿Del Departamento de Justicia de Estados Unidos? De Estados Unidos. Ahora, todavía no de un juez.
No, ¿Por no, qué? no lo sé. No sabe, no se No sabe. lo sé. Se sobreentiende que ya debería estar, pero eso Ajá. no lo sé. Y en todo caso yo creo que el seguimiento, en todo caso lo tendría que hacer el Ministerio Público porque se convierte en el organismo, digamos, que impulsa este Ajá. tema, ¿no? Entonces, debe estar ya, entiendo yo, en manos de un juez federal norteamericano. Ahora, tampoco no significa que automáticamente ese juez ya va a dar, digamos, va a aceptar, entiendo que hará pues un control, ¿no? De los requisitos, si la documentación que le han enviado está completa, podría incluso hipotéticamente decir que falta tal cosa, porque tiene que ir traducido las normas, por ejemplo, del Código Penal, el traducido, digamos, la resolución del juez que ordena la prisión preventiva, todo eso pudiera ser que diga, no, falta eso, entonces inmediatamente. Pero eso para la detención con fines de extradición. Exactamente. Todavía no para la extradición, ¿no es Así cierto? es, Que es otro proceso, de así acuerdo. es. Una vez que ya se haya superado todo eso y el juez ordene la detención preventiva con fines de extradición, se avisa al Perú de que ya está, la persona está ubicada, y entonces ahí comienza recién el trámite de Los extradición. 60 días, Ahí, digamos, en lo que tiene claro, que presentar. comienza el trámite de extradición, Sí. se arma el cuaderno, eso se eleva a la Corte Suprema, se hace una audiencia de extradición y la Corte Suprema emite una resolución consultiva aprobando o desaprobando la extradición y luego pasa al Poder Ejecutivo, Claro. que emite a su vez una resolución suprema, dando curso o no. Entonces todo eso demora obviamente un tiempo, ¿no? Demora un tiempo. Ahora, ¿qué otra posibilidad puede haber? Eso ya escapa digamos, a un análisis exhaustivo por parte de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque pudiera ser que dentro de las normas ya internas que tenga, digamos, los Estados Unidos, puedan prever un caso, por ejemplo, que si hay una persona que está perseguida, aun cuando tuviera un domicilio legal en Estados Unidos, para, digamos, acelerar o colaborar con la justicia, hagan uso de un mecanismo más expeditivo, lo podrían hacer. Eso no lo conozco en detalle. Sí, por ejemplo, lo vimos en el caso, por ejemplo, de Bolivia, de Balón del Ocio, porque había ingresado ilegalmente, entonces no necesitaban de la extradición. Pero que no es el caso de Toledo, porque no es el Toledo caso. trabaja en Estados Unidos, Exactamente, va y viene. tiene, digamos, una suerte de arraigo allá. Sí. Entonces ahí el juez yo creo que va a ser un poco más riguroso y yo creo que el camino más adecuado va a ser siempre la extradición. Sí. Pero la extradición tampoco no es que sea largo, 2 años, 3 años, depende pues de que si los de la voluntad se también, tramite, ¿no? porque además y del peso de la evidencia además se corre contra la hora, contra el reloj, porque el mismo tratado que tenemos con Estados Unidos dice que una vez que el Departamento de Justicia o el juez federal de Estados Unidos comunica al Perú que ya está ubicado y está a disposición de las autoridades peruanas, el señor, en este caso Toledo, se tiene 2 meses de plazo para tramitar toda la extradición. Si no se hace en ese plazo, le dan libertad inmediatamente allá. Y ya no se puede iniciar un proceso después. Sí se puede iniciar pero después. digamos ya Así es más complicado. Claro. Ahora, también quiero aclarar una cosa. Sí. El mismo tratado de extradición señala otra posibilidad. El procedimiento de entrega simplificada. Ajá. ¿Qué es el procedimiento de entrega simplificada? Es como si fuera una suerte de allanamiento, ¿Ya? donde el que va a ser objeto de extradición dice, señores, yo no quiero someterme a este proceso largo, yo voy a ir voluntariamente y voy a ponerme a disposición de las autoridades, pero sin necesidad del trámite de la extradición. Eso también está en el tratado. Ajá. También pero está. es discrecional de la persona. Es de decisión personal personal de la persona que está siendo, digamos, citada, ¿no? Perseguida, digo, en términos judiciales, obviamente Claro. no políticos, porque Así no hay es. persecución política, Así ¿no es es, cierto? Usted lo ha dicho ya varias veces. Así es. No. Entonces, ese es el trámite. Entonces, obviamente, ¿qué dicen algunos políticos? Que por qué no lo traen mañana, que por qué no lo traen pasado, que Estados Unidos de repente lo está protegiendo. Todo eso son especulaciones. Bueno, inclusive han dicho que esta visita de Pedro Pablo Kuczynski, que el presidente de la República de Estados Unidos, que lo va a hacer en estos días, Sí. que va a hablar con Donald Trump, no es para acelerar que venga Toledo, sino más bien para evitar que lo deje. Bueno, esa es especulación. Eso es posible, ¿no? Eso es especulación, pero yo más bien pensaría que una de las cosas que el presidente de la República podría hacer allá es invocar a las autoridades norteamericanas a acelerar o a aligerar este procedimiento. Pero invocarlas en términos públicos. O tendría que decir, pues no podría decir al presidente de la República, dile al juez que no puede. No, obviamente, claro. O sea, debería aprovechar, dice usted, que está allá y públicamente decir, solicitamos a Estados Unidos, Claro. por favor, que nos entregue. Así es. Lo más pronto posible. Lo podría hacer, pero eso está Y no dentro- sería interferencia ni persecución. para nada. Eso, cree Así es, usted. lo podría hacer. Es una Y invocación. entonces está habilitada la vía más segura, extradición. Yo creo que es la vía más segura y que además también hay que dejar de lado ese prejuicio de que porque es extradición necesariamente va a durar 1 año, 2 años. No, pues ¿Cuál es su cálculo optimista, digamos, mi de una cálculo extradición? es que no sea más de 2 meses. 2 meses, o sea, los 2 meses que tienen para... Así es. Ah, pues era rápido. Claro. Porque no fue el caso de Fujimori, por ejemplo, que duró más, ¿no? No, pues estamos hablando de Japón, pues.
No, Japón, pero después en Chile también demoró más, sí, ¿no? sí, porque la legislación chilena en ese caso es también mucho más, ¿qué le puedo decir? Más formalista, ¿no? Sí. Y se juega, se juega, cree usted, mucho a la demagogia con eso, porque no lo traen, tráiganlo ya, no están haciendo así nada. Así es, que, claro, la gente puede decir que lo traigan mañana y que lo condenen mañana, y no es así, pues. Ajá. O sea, él lo traen y se somete al proceso. Ajá. Se somete al proceso, y ya le digo, el proceso penal tiene mínimo una duración de 8 meses, porque es un proceso complejo, ¿me entiendes? Incluso se puede prorrogar, porque, por ejemplo, si no, ¿cómo explicamos que la orden de prisión preventiva sea de 18 meses? Sí, pues. Si ya el juez autorizó una orden de prisión preventiva contra 18 meses, estamos implícitamente aceptando que el proceso penal va a durar mínimo 1 año y medio. Ajá. Ahora, eso para comenzar. ¿No es ahora, pero tampoco eso no es una cosa, digamos, absoluta, porque si en el transcurso del proceso se terminan todas las indagaciones, todas las instalaciones, y el fiscal puede acusar antes de los 18, pues también lo puede hacer. Mejor. No, pero además, usted que es una persona, si esto a veces, digamos, se toma como un defecto, que a mí me parece que es importante, que ha dicho que es muy garantista. Entonces, pero las garantías son, pues, propias del Estado de Derecho, o sea, digamos, tiene que... La pregunta muy sencilla es, ¿los delincuentes tienen derechos o no tienen derechos? Claro, ¿tienen garantías? Todos tienen derechos. Sí. Entonces, un juez por naturaleza es garantista. Mire, si yo le pongo los nombres, en el Perú se llama juez de misión preparatoria, pero si usted se va a Chile, se llama formalmente juez de garantías. Sí, claro. Y si se va a Francia, se llama juez de libertades. Ajá. Juez de libertades. ¿Qué significa eso? Que el juez, pues, es el que protege el derecho fundamental que tiene un ser humano, como es la libertad. El juez no es policía, el juez no es fiscal, el juez es el que tiene que garantizar ese derecho fundamental. Por eso un juez es garantista. Y ojo, el juez garantista no solo es en el tema penal, debe serlo con mayor razón. Ajá. El juez también es garantista en el tema civil, porque, por ejemplo, defiende una garantía fundamental, un derecho fundamental, la propiedad, por ejemplo. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, pero ese es el principio, pero la práctica, el día a día, nos lleva a constatar que muchos jueces meten la prisión preventiva también por todo. El uso excepcional se ha pasado a una cárcel. Ese es un tema de ideología, y ahí sí hablo de ideología. Sí. Ideología judicial. Ajá. Entonces, un juez puede tener una ideología judicial garantista, acusatoria garantista, o puede tener una ideología inquisitiva, que la haya, los tenemos. Cuando usted ve que hay un juez que le piden 100 prisiones preventivas y ordena las 100 prisiones preventivas, ese no es un juez garantista. Ese es un juez inquisitivo, ese está en un juez en la Edad Media, ¿me entiendes? Pero ¿hasta cuánto la ideología justifica, digamos, lo que pueden terminar siendo abusos? No tiene por qué o sea, digamos, no es que todo lo que me pidan, porque a veces, y yo lo digo porque yo he visto audiencias de prisión preventiva, los pedidos del fiscal son un desastre. Igual le dan la prisión preventiva, porque no se quieren hacer problemas, porque digamos dicen, ¿para qué me va a meter en problemas por este caso? Que vaya, y muy poco tiempo después se llega a la conclusión que la persona que han metido ni siquiera está vinculada al nivel que se pensaba en el delito que se le imputa. Y ese es un tema serio, ¿no? Así es. Pero también ahí debe funcionar pues el tema de la doble instancia, ¿no? Ahora, cuando el abogado, el doctor Dubril Rodríguez de Alejandro Toledo, dice que nos cambien a comparecencia para que venga Toledo, ¿es una condición? ¿Qué es eso? ¿Cómo se toma del Poder Judicial? Bueno, el señor Heriberto Benítez, como abogado que es libre de plantear lo que le parezca conveniente, pero no es pues jurídicamente aceptable una propuesta así, que primero le cambien la condición para que él venga, porque suena más bien como una suerte de coacción, ¿me entiende? Más bien lo contrario, lo inteligente es al revés. Yo me pongo a disposición de la justicia y ese sería un buen argumento para, por ejemplo, pedir una eventual modificación de prisión preventiva por comparecencia con restricciones, ¿me entiendes? Pero eso de decir que primero me cambien, eso es poner una condición pues que digamos resultaría en cierto modo inaceptable, pues digamos por un sistema democrático, ¿no? Ajá. Bueno, eso por el caso de Toledo, todavía estos casos no llegan al Poder Judicial, obviamente están en el Ministerio Público, pero sobre otro sector en el Poder Judicial, ya lo hemos conversado en algún otro momento, cuando estaban iniciando estas investigaciones, la sensación de la gente aquí que la justicia no se aplica por igual. Digamos, a Toledo, digamos, ya en la lona, hasta los que nunca hablaban salen a decir que, oh, qué horror, lo peor. Otros también, yo creo que Narín, Mala, por ahí, están en una condición parecida. Pero hay otros que las propias encuestas dicen, cuando le preguntan, ¿usted cree que Toledo va a ir preso, Y por ejemplo, Alan García, no, no va a ir de ninguna manera. Y no necesariamente porque no hay indicios o no hay elementos de repente, sino porque se dice que ellos manejan la justicia. Que hay pues gente en el Poder Judicial que, digamos, no canta el himno nacional, sino la marsellesa francesa. ¿No es cierto? Hay gente vinculada, digamos, hay gente que se conoce, que están vinculados ideológicamente a la APRA también. ¿Cómo se maneja eso en el Poder Judicial para evitar justamente la impunidad en el caso? Bueno,
En el caso del expresidente que usted me señala, pues en este momento no existe pues, en el Poder Judicial nada, digamos, que estuviera pendiente, ¿no? En todo caso, está en manos de la Fiscalía la posibilidad, digo yo, la posibilidad de también, pues, digamos, realizar alguna investigación, y creo que ha venido a hacer alguna declaración por eso. ¿No? Entonces, ahora no sé qué decisión va a tomar el Ministerio Público respecto a si pero es otro caso, si formaliza. Bueno, no sé por qué haya venido, ¿no? Sí. ¿Por qué ha venido? Por Odebrecht, no sé. Ha venido, creo que por caso gasoducto, creo. Sí, bueno, pero igual se había postergado. Ha venido a hacer política, a decir aquí estoy. Sí. Bueno, eso está dentro, pues, digamos, de su, digamos, de armar, digamos, una posibilidad, digamos, de defensa anticipada para eventuales, digamos, investigaciones. Pero en todo caso, yo lo que siempre he dicho... O sea, eso lo ayuda en términos de que se muestra colaborar con la justicia. Claro. Digamos, tiene más kilometraje. Pues, o sea, García es... Yo lo que siempre he dicho es que deben colaborar con cualquier investigación todas las personas al margen del cargo que hayan tenido. Y por ejemplo, no, con eso no estoy haciendo ninguna, digamos, propaganda, ni estoy dando ninguna recomendación. Me parece bien que el señor Ollanta vaya y declare rápidamente, incluso que haya dicho, si quieren allanar mi casa, yo les abro la puerta. Sí, ¿no? Eso le quería preguntar también, a ver, porque, y lo tengo anotado aquí, ¿esos son solo gestos o son, digamos, en términos prácticos, viables? Porque Kenji Fujimori ha dicho que me levante la inmunidad parlamentaria, pero resulta que eso no depende, pues, de que él lo diga. Y el allanamiento del señor, de la casa del señor Humala o la señora Nadine tampoco depende de que ellos quieran, tiene que haber una... Así es, claro. Es un poco más para claro, no, no es tampoco obviamente que yo invito Ajá. a que vengan a mi casa a buscar. No, tiene que haber un pedido formal de la Fiscalía que crea que en ese domicilio pueden haber elementos que están vinculados a la comisión de un delito. Y por tanto se solicita el allanamiento domiciliario y de las pesquisas que todo eso supone. Pero en este caso, como usted dice, es una más que nada ¿qué puedo decir? Pues una postura un poco más política que jurídica, pero al fin de cuentas demuestra de alguna manera que no son reacios. Expresa una voluntad, es verdad, ¿no es cierto? Al margen de la diferencia política que podemos tener con ellos, expresa una voluntad de que van a colaborar con la justicia. Y la justicia debería, teniendo en cuenta eso, si es que corresponde, plantear las diligencias que hay que hacer ahí, ¿no? El Ministerio Público, hace poco, el propio fiscal de la Nación estuvo en Brasil y han establecido con 11 o 12 países, ya no tengo el número, la verdad, niveles de cooperación para el caso Lavallato. Son los países donde operaba Odebrecht. El Poder Judicial tiene esos niveles de colaboración. ¿Están conversando con algunos otros países para establecer una cuestión de esa naturaleza también? No. ¿Por qué? Porque no corresponde al Poder Judicial ese tipo, digamos, de... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? De colaboración, porque nosotros no estamos a cargo de la investigación. Y cuando ya nosotros tengamos que cerrar juicios orales, cuando hay una acusación, tampoco vamos a pedir colaboración a nadie, porque eso sería un poco someternos a una suerte de tutela, digamos, de otros poderes del Estado, en este caso brasileño. No, en el caso nosotros somos muy respetuosos. Ahora, eso no implica o no niega la posibilidad, por ejemplo, de que jueces, por ejemplo, del Sistema Nacional de Justicia Especializada en delitos contra la administración pública, que ya está armado, puedan ir a hacer un viaje a Brasil, por ejemplo, a informarse de cómo manejaron, digamos, los procesos los jueces, y por eso es, por ejemplo, que hoy día a las 6 de la tarde se inaugura en el Perú un seminario internacional sobre corrupción y Estado de Derecho. Y justamente el personaje, digamos, principal de ese evento es Sergio Moro, que ha encabezado, digamos, los procesos en Brasil. Pero también hay que, pues, hacer las diferencias. El señor Sergio Moro, el papel que hace allá, nosotros no lo podemos hacer acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sí estaba a cargo, digamos, de investigaciones y tiene la potestad, por ejemplo, de ordenar, qué sé yo, detenciones con mayor amplitud que lo que tenemos acá en el país. Entonces, también hay diferencias, pues por eso que aquí no puede haber alguien que diga, un juez que diga yo voy a... O sea, no hay un Sergio Moro acá no que puede, vaya, digamos... No es posible porque el sistema no lo permite. Por ejemplo, el tema de colaboración eficaz. La colaboración eficaz en el Perú, que es un procedimiento especial, ¿ya? Supone que hay un acuerdo entre la Fiscalía y el investigado, que brinda información calificada, importante, digamos, para desbaratar una organización delictiva. Y según eso, si es dirigente, le bajan la pena, y si es de término medio para abajo, hasta pueden exonerarlo de pena. Pero ese acuerdo lo ponen a consideración de un juez de investigación preparatoria en el Perú. Claro. Pero en el Brasil,
eso es aprobado por un juez de la Corte Suprema, sí, claro. ¿no? Que es este juez, para que nuestros oyentes sigan, es. que lamentablemente falleció en un accidente aéreo y que después la propia presidenta del tribunal asumió ese rol para certificar las 77 delaciones. Para homologar las 77 esa declaraciones eficaces. ¿Y la homologación qué cosa es? Es un procedimiento riguroso donde un juez verifica si esa declaración del color eficaz ha sido voluntaria, espontánea, no ha sido inducida, no ha sido comprada bajo promesas, digamos, de total impunidad, etcétera, no te vamos a tocar nada, ni un centavo, no vas a pagar nada de reparación civil, como a veces ocurre. ¿Por qué? Porque el fiscal al final quiere ganar el caso y el fiscal es parte, ¿me entiendes? Y el juez no es parte. El juez tiene que verificar que ese acuerdo respete, por ejemplo, el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, si es un delito que tiene pena de 30 años y el acuerdo del colaborador eficaz con el fiscal dice, le vamos a poner 2 años, eso no es proporcional. El juez no lo va a aceptar. Por más calificada que sea la información que da, ¿no es cierto? Entonces, ese es el control que tiene que hacer un juez. Y como le digo, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo hacía un juez de la Corte Suprema. Eso no lo vamos a hacer en el Perú, no lo podemos hacer porque la ley no lo hace un juez, digamos, en la etapa... Y ahora me entero, por ejemplo, en Brasil, que ahorita hay una gran polémica, que en reemplazo de ese juez que murió en ese accidente aéreo, el presidente actual, Temer, está poniendo de candidato para que lo nombren en el Senado a un juez vinculado a su partido. Entonces, todo eso hay, pues entonces las cosas no son... Porque allá además los jueces de la Suprema se eligen a través son casi políticos. Los diputados. Incluso son básicamente políticos. Y muchos jueces fueron, por ejemplo, propuestos por Dilma Rousseff. Pero ¿qué pasa? Ahí funciona lo que en doctrina constitucional se llama el deber de ingratitud. Mire, el deber de ingratitud. Porque si a uno lo nombran, el deber debía ser de gratitud. Entonces yo en gratitud porque me nombraste te voy a apoyar en todo. No, el deber que nace se llama deber de ingratitud. De tal manera, por ejemplo, que el caso de los jueces que había nombrado o había propuesto la señora Dilma Rousseff, he visto que ninguno, digamos, ha estado pues apoyándola a ella así abiertamente y nada por el estilo. ¿Qué significa eso? Que tienen la suficiente solvencia moral y profesional esos jueces para luego ser independientes. Ahora, pero en Brasil... Y eso también ocurre en Estados Unidos, Sí, pero de verdad, bueno, lo que acaba de pasar con Donald Trump con sus medidas migratorias, y un juez ha sido el sistema judicial, que si no paraba eso, el asunto se iba, digamos... Entonces no hay que tener tampoco el prejuicio, que porque te nombró el poder político ya automáticamente eres parte de esa... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo pienso, eso depende ya del juez. Ser independiente depende de cada uno. Pero digamos, cuando en nuestro país... los jueces los elegía el presidente de la República. Es más complicado, obviamente. Claro, porque ahí, digamos, más que ingratitud, había mucha gratitud con el presidente. Por eso es que justamente se dice que mucha gente está muy relacionada con el APRA, porque Alan García nombró a buena parte de lo que hoy día son jueces. Y justamente por ese motivo la dictadura de Fujimori los votó de la magistratura a todos ellos porque decía que le servían a otros que no eran ellos, ¿no es cierto? Y puso a sus operadores ahí a manejar el Poder Judicial. Pero eso ya no existe en el Poder Judicial, dice usted. No, para nada. Actualmente a los jueces los nombra el Consejo Nacional de la Magistratura con todos los cuestionamientos que puedan haber, pero son procesos de alguna manera que tienen, digamos, garantías. Y en ese debate, ¿usted está de acuerdo que se siga manteniendo ese sistema de elección o como algunos postulan, ya se debería cambiar el sistema? Yo creo que, al margen de la opinión que uno pueda tener de la Constitución del 93, yo creo que fue un acierto el que se preveyera el nacimiento del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque es un organismo que nombra jueces al margen de todos los poderes. Que haya errores, que haya problemas, sí los hay. Que haya que corregir alguna cosa, supongo que sí. Pero, al menos formalmente, eso está al margen de la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Político, del Congreso, de la República, de los poderes fácticos. De tal manera, yo creo que eso debe mantenerse corrigiendo algunas cosas que no pudieran estar marchando bien. Doctor Duvalín, le quiero preguntar por otra cosa que me llamó a mí mucho la atención. El gobierno ha sacado un decreto de urgencia hace poco, en el marco de todo el caso Lavallato, Odebrecht, ¿no es cierto? Claro, su perspectiva y su enfoque es básicamente económico, es decir, que puedan seguir trabajando, que si venden sus acciones, lo hagan con la supervisión y con la venia del Ministerio de Justicia, en fin, que se plantee una reparación civil, una proyección de reparación civil para que el Estado pueda retener eso de lo que vaya ganando Odebrecht y todo. Pero digamos, yo he revisado el decreto de urgencia y me parece que hay un problema de inconstitucionalidad en el sentido siguiente. ¿Puede el Ejecutivo tomar una decisión de esa naturaleza frente a una empresa que está investigada, o es solo un juez, una disposición judicial la que debería determinar esas cosas? ¿Han visto ya ustedes este decreto?
No lo hemos analizado en particular, porque además el Poder Judicial no ha sido, digamos, requerido para algún pronunciamiento de nada, porque además no tendríamos en este momento ninguna atribución para cuestionar esos decretos, porque quien revisa la constitucionalidad o no de los decretos legislativos es el propio Congreso, porque el Congreso le delega facultades legislativas al Ejecutivo, y el Ejecutivo no significa que tiene libre albedrío para dar, y por ejemplo eso he visto, por ejemplo, en el caso del INEM, ¿no? Han dicho que no. Entonces, el control lo tiene que hacer el Congreso. Pero es un decreto de urgencia. Sí. No es parte de las del paquete sí se están viendo. Correcto. Si es un decreto de urgencia, pues está dentro de la competencia del Poder Ejecutivo. Yo sé, pero lo que digo es en términos de... Porque ¿qué dispone ese decreto? Que, por ejemplo, el Ejecutivo se cobre lo que proyecte como reparación civil debería retener el Estado. Bueno, son cláusulas, digamos, en cierto modo casi como penales, les llamamos así, en el sentido de que hay castigos cuando, digamos, una empresa no cumpla con lo que se ha comprometido en el contrato. Yo creo que eso está en el ámbito administrativo, y eso corresponde, digamos, pues al gobierno, al ministerio que está detrás de esto, digamos, regular, poner las condiciones, y eso judicializarse, salvo que alguien de las partes en la ejecución del contrato se sienta afectado y recurra al Poder Judicial, pero en este caso no ha ocurrido así. Pero también, para completar la información, en el Código Penal nosotros tenemos en el artículo 105 una norma que se llama consecuencias accesorias. Eso es para personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en el Perú todavía formalmente no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Solo tenemos responsabilidad penal de personas físicas, individuales. ¿Debería tenerse eso? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. La tendencia en el mundo es que las personas jurídicas también deban responder penalmente. Pero como eso todavía no está en el Perú, se aplican las consecuencias accesorias que establecen, por ejemplo, que las empresas que hayan sido utilizadas para actividades delictivas pueden también sufrir medidas de suspensión, de clausura y definitivamente hasta la disolución, que sería una suerte de pena de muerte. Todo eso está previsto, pero eso se hace dentro del proceso y respetando el derecho de esas personas jurídicas, que también tienen que apersonarse, designar, digamos, su representante, ser notificadas con todas las decisiones, porque al final son ellos pues los que van a todo eso en el ámbito de discusión judicial. Así es, de un proceso. Por eso le pregunto, pues, pero que ahora se diga que no pueden contratar con el Estado, que tienen que cada acción que no estoy defendiendo ahora, a mí me parece que, digamos, lo que han hecho es terrible, pero digo, si del otro lado un abogado por ahí dice, oye, están aplicando cosas que debería solo mandarle un juez, bueno, no puedo dar una opinión muy sí, digamos, pero debería detallada. Revisarlo y, digamos, de una opinión, porque me parece que puede haber ahí un problema, ¿no? Este caso que nos ha conmovido a todos, señor presidente del Poder Judicial en Independencia, ¿no? Esta persona que saca un arma, saca otra y empieza a matar a quien se le presente en el camino, ha tenido ya una dramática consecuencia, pudo ser peor si no hay un policía que casualidad esté por ahí y lo ultima, ¿no? ¿Cómo se procesa o se maneja? No digo el caso solo específico, que también le pregunto por eso, pero ese tipo de casos, porque hoy día la gente está aterrorizada. Hoy día cuando uno sale de la casa y decir, oye, no vayan al centro comercial, trata de ir esto, ya han generado un ambiente de desconfianza y psicosis también frente a eso. Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana, pues, está establecido. Es el principal problema que tiene el país. Y el tema es cuál es la respuesta. Sobre el particular, yo tengo una opinión que siempre le he dicho. Yo siempre he dicho que soy enemigo del populismo penal. Y soy enemigo del derecho penal del enemigo. Porque ¿Qué significa eso? Explíquenos a nuestros oyentes. El derecho penal del enemigo es una corriente doctrinaria en el mundo del derecho penal, que significa que a un delincuente hay que darle el trato de enemigo en términos militares. ¿Qué significa eso? Como si estuviéramos en guerra. Al enemigo, no hay mejor enemigo que el enemigo muerto. Entonces, al enemigo en el campo de batalla se le dispara para matarlo. Ahí no hay ninguna posibilidad ni siquiera de cadena perpetua. Entonces el derecho penal del enemigo apunta siempre a aniquilar al enemigo. A aniquilar, mejor dicho, cadena perpetua, no darle beneficios penitenciarios, y claro, la ciudadanía dice, sí, está bien, pero la ciudadanía está respondiendo instintivamente por esa inseguridad que tiene, por ese instinto de conservación, que es lógico y natural que uno se sienta potencialmente agraviado, usted o yo, quien fuera. Entonces,
ellos les parece que es muy bien, pero si eso los políticos lo usan como un argumento, están mal. ¿Por qué? Porque lo que tiene que haber contra la delincuencia es una respuesta inteligente. Al terrorismo no se lo venció con terrorismo de Estado ni con guerra sucia. Al terrorismo se lo venció con inteligencia, con el EGEIN, ¿no? Entonces con ellos, y se capturó a Abimael Guzmán sin disparar un tiro, y se le ha puesto la pena de cadena perpetua, donde también yo he intervenido ratificando esa condena, ¿no? Entonces, y se le juzgó en democracia así después, es. ¿Por qué? Porque fue juzgado por tribunales militares que aplicaban la teoría del derecho penal del enemigo, ¿me entiende? Pero si eso pues es cuestionable constitucionalmente. Pues bien, ¿qué cosa es lo que quiero complementar de lo que estoy diciendo? Que la respuesta tiene que ser con inteligencia. Eso significa poner, por ejemplo, a funcionar con mucha eficiencia el Consejo Nacional de Política Criminal. Consejo Nacional de Política Criminal, donde hay juristas de primer nivel, donde hay personas intelectuales que comienzan a ver dónde están los factores de riesgo de la delincuencia. Por ejemplo, la drogadicción, los adictos son un riesgo de delincuencia. ¿Dónde están los factores de riesgo? En la juventud desocupada, que no está en la escuela, que no está en la universidad, que no tiene trabajo. Todo eso tiene relación con la delincuencia, porque nosotros, si vamos solamente a los castigos, estamos yendo por las ramas. Es decir, estamos yendo a los efectos y no viendo las causas. Yo siempre he dicho, nadie nace delincuente, como ninguna mujer nace prostituta. Es las condiciones sociales, económicas, culturales, de educación, las que alimentan o disuaden a un potencial delincuente. Entonces, mientras no tengamos una política criminal correcta, la delincuencia no va a ser derrotada en términos, digamos, estratégicos. Voy a poner un ejemplo. Me parece algo de otro mundo, pero está en la prensa. Yo veo siempre las noticias. Sí. Las cárceles de Holanda, de Noruega, de Suecia están desocupadas, están vacías, las están alquilando. No tienen clientes. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que son sociedades tan avanzadas, donde las razones o las causas de la delincuencia, diríamos que casi han desaparecido. No es que no haya delinque, porque de alguna manera alguien va a delinquir, pero ya es una cosa excepcional, ¿me entiende? Eso no ocurre en el Perú, en Brasil, en Bolivia. A mí me sorprendió. Yo una vez, cuando estuve estudiando en Suecia justamente, fui a visitar un centro de estos de reclusión primarios, digamos, donde... Y yo miraba eso y le decía, en el Perú, eso se llaman hoteles 3 estrellas, por lo menos, porque daban un trato, y la policía, en los índices de legitimidad de la población, cuando aparecía en segundo o tercer lugar, se desesperaba, porque siempre aparecían en primero. Es decir, hay un respeto, y efectivamente una sociedad muy avanzada. Pero aquí, digamos, estamos en una situación, y lo único que se dice ahora es que cómo vamos a hacer con todas las personas. Mano dura, dura, recontradura, pero eso ya ha fracasado. Tenemos los maras en Centroamérica, que prácticamente casi como cogobiernan. Tenemos en México el ejército en las calles y no ha resuelto el problema, 50,000 muertos por año. No, el tema tiene que ser planteado de otra manera. Eso requiere un trabajo muy eficiente de la Comisión o del Consejo Nacional de Política Criminal, que debe ser reactivado. Ahora, pero también, doctor Dovalier Rodríguez, de efectivamente tener una actitud o un accionar más eficiente de la propia policía. Porque yo digo, en términos estrictamente policiales, ¿cómo puede ser que una persona que le dispara a un fiscalizador de la Municipalidad de Los Olivos tiene 2 horas para irse a sacar otra arma y todo, y no hay un operativo que lo detenga en el camino, no hay una comunicación? Pero eso me llama mucho la atención. Y ahora ha salido, por ejemplo, publicado que otra vez se va a regresar al 24/24 en la policía. Es decir, los policías van a trabajar 24 horas para los ciudadanos y 24 horas para otras empresas que le paguen. ¿Cree usted que contribuye eso a una efectiva niveles de protección en un escenario de inseguridad que usted bien ha descrito? Claro, yo creo que eso no es una medida adecuada, porque miren, vayamos a cifras. Yo tengo entendido que los policías en el Perú son algo de 110,000 policías. Exactamente, sí. Pero usted descuente los que están en oficina haciendo labor administrativa, los que están haciendo la labor de protección de autoridades o de dignatarios, que son cientos. Ponga usted los que están en las divisiones especializadas, DIVIN, Credinandro, etcétera. Al final, ¿cuántos policías quedan para la calle? Sí. Pues poquísimos. 30,000. No, y calcule los que están de Franco y los que están de... entonces, digamos, supongo que quedan para la calle 30,000. Están de Franco, van a quedar 15. Sí. Y con 15,000... que es una mala medida esa de retroceder, ¿no? Así es, retroceder. Y con 15,000 policías en la calle, en una población de 30 millones, realmente eso es, digamos, facilitar la inseguridad ciudadana. Entonces yo entiendo que el Ministerio del Interior estará haciendo todos los esfuerzos para que esto no ocurra, pero en fin, es una política de gobierno que, digamos, son ellos los encargados de ese tema. Y por otro lado, también aprovecho esta pregunta para dejar en claro una cosa. Cuando hacen las encuestas, ¿quién es el responsable de la inseguridad ciudadana?
a veces nos ponen a la cabeza a nosotros. Sí. Es que el Poder Judicial no puede ser responsable de la seguridad ciudadana. El responsable de la seguridad ciudadana es la policía. Sí. Y es el Ministerio del Interior. Claro, que el razonamiento es, la policía detiene, el fiscal lo libera, o el juez determina que se vayan a su casa. Sí, ese es el razonamiento. Claro, pero eso pues obviamente es una cosa subjetiva, porque pudiera ser que en alguna oportunidad haya, digamos, este cuestionamiento sea legítimo, pero en otro caso no. Bueno, culminando esta parte de su pregunta, yo creo que tiene que reflotarse o dársele mucha fuerza al Consejo Nacional de Política Criminal, porque es la que va a determinar, detectar, así como hay mapas del delito. Lima, por un tal sitio, ya, ahí pues pongan pues más policía, claro. Donde hay más delincuencia, pues en tal lugar. Entonces ahí tiene que ponerse. O digamos, o programas de prevención y por otro lado, y por otro lado, comprometer a la ciudadanía también en seguridad ciudadana, sí, pues. Pero ¿qué pasa? No somos inteligentes, por ejemplo, para continuar con el tema de las juntas vecinales. Ajá. Tenemos en la ley de seguridad ciudadana está eso. Sí. Pero usted vea cuántos distritos, cuántos alcaldes han cumplido con formar las juntas vecinales. O las conforman, pero solo para, digamos, tomarse la foto y después no la activan, ¿no? Además, usted viene de una tradición norteña de, por ejemplo, las rondas campesinas, ¿no? Que han logrado ahí en la zona. Yo conozco las experiencias en Cajamarca, por ejemplo, ¿no es cierto? En Huancabamba. Hoy día tengo una reunión con ellos, que me van a hacer una visita y voy a conversar con ellos, con todos los dirigentes, digamos, de las comunidades, incluso de los del mundo amazónico y de las rondas, donde vamos a compartir algunas experiencias, porque ellos tienen muy buenas experiencias en temas de seguridad. Pero resulta que el mundo oficial, jueces, fiscales, policía, los persigue. Sí, pues. Es decir, es un contrasentido que quienes más bien ayudan en la tarea de seguridad ciudadana, más bien resulta siendo pero perseguidos. el hortelano, pues, no hace y no deja hacer, ¿no es cierto? Sí. O sea, digamos, yo también, pese a que, digamos, hay que tener cuidado también con a veces el abuso que se puede, pero no es, digamos, el denominador común ese. Claro, por ejemplo, yo me he enterado hoy día de que ayer en una provincia o en un distrito serrano, me parece, de La Libertad, a un juez, digamos, pobladores de la comunidad, lo han sacado porque ha anulado, me parece, una elección. Yeah. No sé de qué elección ha anulado, un juez, y lo han desnudado y lo han tenido retenido en un parque. Eso pues también no es justicia. Una justicia campesina, una justicia indígena tiene sus procedimientos, tiene sus parámetros, claro. y lo respetan, porque si no ya es linchamiento, y el linchamiento no es bueno ni en la justicia ordinaria ni en la justicia especial. En ese sentido, cuéntenos un poquito que van a sacar un noticiero en quechua judicial, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo así? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa va a difundir concretamente? Bueno, en el Poder Judicial nosotros tenemos una hoja de ruta de lo que llamamos justicia intercultural. ¿Qué significa eso? Que nosotros reconocemos que el Perú es un país multicultural, tiene varias culturas, no existe una sola cultura, no hay digamos, claro, hay una cultura en cierto modo dominante, la occidental, cristiana, todo eso lo sabemos, pero también hay otras culturas, ¿no? Entonces, y esas culturas tienen su propio idioma. Tenemos alrededor de 40 lenguas originarias en el Perú. Y todos estos pueblos tienen derecho a expresarse y a ser escuchados en su propio idioma. Y el día de ayer ha sido el Día Internacional de la Lengua Materna. Pues bien, ¿cuál es la lengua materna en el Perú? Mayoritaria. La lengua materna mayoritaria es el quechua. Entonces tenemos una población quechua hablante que bordea pues más de los 5 millones. Y sobre todo, incluso en Lima, son los que viven en San Juan del Lurigancho. Entonces, el día de ayer, a las 5 de la mañana, y todos los días a partir de las 5 de la mañana, tenemos nuestro noticiero judicial Guyacuita. Entonces, o sea, noticias en quechua o información en quechua. Y ya hay una persona que proviene de Apurímac, porque me dicen que es el quechua, digamos, estándar, porque claro. No hay el huanca, el ayacuchá, hay el cusqueño, así es, entonces, pero esta señora es la que nos está haciendo ya, ayer empezó, yo estuve despierto a las 5 de la mañana para ver, digamos, ya la primera edición. ¿Y en dónde se difunde? En el canal del Poder Judicial que se llama Justicia TV. Justicia TV. Justicia TV. Ahora todavía es por cable, tanto en Movistar como en Claro, pero también estamos haciendo ya esfuerzos para tener señal abierta. Entonces todo eso yo creo... y RTP, ¿no es cierto?, que tiene ahora también esa vocación, esa voluntad, y podrían, digamos, encajarlo. Me parece excelente eso. Además, digamos, siempre hemos reconocido el trabajo que usted hace en esa materia, que han sido, diría yo, base para lo que se ha podido estructurar en el Poder Judicial, con algunos otros colegas de la Suprema también que se han interesado, ¿no? Claro, no tantos, pero digamos algunos. Sí, tenemos una Comisión Nacional de Justicia Indígena que la preside el doctor Víctor Prado. Que también está muy vinculado a esto. Tengo dos preguntitas finales que me hace la gente, y dice, ¿hay garantías para que, me mandan de las redes, ¿no? Acá dicen el clan Fujimori, si el caso Limaza Joaquín Ramírez llega al Poder Judicial?
Bueno, en primer lugar tendría que llegar. Ya, no, pero si llega. Pero si llega, es si llega, se le da el mismo trato que se le ha dado al señor Toledo, que se le ha dado a Luyo, lo que fuera. Todos tienen que tener el mismo trato, con el debido respeto a sus derechos fundamentales, etcétera, etcétera. En este caso, como he dicho, nadie tiene corona y cualquiera puede ser investigado y ser una persona de mando intermedio, puede ser una persona que es ministro de Estado, que haya sido ministro, que haya sido presidente. El Poder Judicial no puede, digamos, tener, digamos... Ya, con Alan García lo mismo. Igual, de igual manera. Y la otra que me parece pertinente, en el caso de estos militares que han aparecido, ha visto usted los videos que en el Cusco aparecen disparando, una cosa terrible, usando su arma, amenazando a un policía. ¿Eso qué es? ¿Fueron militar o fueron común? Bueno, puede ser por los dos lados. ¿Por qué? Porque en el fuero militar, diríamos, están haciendo uso en tiempo que no están... Eso arma de reglamento fuera del horario, qué sé yo, y en términos de homicidio, de delito comunes, obviamente. Entonces, me imagino que la Fiscalía ya está tomando cartas en el asunto y tendrán que ser procesados, digamos, por tentativa de homicidio, de lesiones, lo que fuera, o hasta por peligro común, ¿no? Sí. ¿Usted conoce a Moisés Tambini del Valle, no? Sí, lo conozco. ¿Y lo conoce de abogado o lo conoce de aprista? Yo lo conocí porque yo fui diputado en el periodo de los 85-90 y él era diputado por el departamento de Junín. Entonces, en esas condiciones, ¿sí? Lo he conocido a él. ¿Por Junín? ¿Él es, ¿qué, Huancay? ¿Qué es? Sí, entiendo que debe ser Huancay. De que me acuerdo es de los Vilches, ¿no? Abdón Vilches también fue en esa época, también, ¿no? Igualmente, sí. Sí, así es. Entonces Medio. Yo lo he conocido así y por tanto no puedo negar que no lo conozco, sí lo conozco. No, pero no le pregunto, digamos, no tiene nada que ver que usted lo conozca, sino porque se ha armado toda una discusión, ¿sabe? Por el tema de la procuradora y esto, que en caso de García no hay indicio, entonces se ha dicho que ella tiene estos vínculos con él, porque también conoce mucha gente en el Poder Judicial también, ¿ah? ¿No? Pues, obviamente sí. Señor presidente del Poder Judicial, muchas gracias por haber venido. Digamos, yo reconozco, agradezco y resalto su voluntad y su vocación de siempre salir a hablar, y habrá siempre espacio para poder seguir conversando. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido el presidente del Poder Judicial entonces que ha conversado con nosotros. Soy Glatzer Tuesta y con la misma independencia de siempre. Ahora nos cambiamos de dial, pero no de camiseta. Desde el 1 de marzo, no hay derecho. A través de los 105.5 FM. Una producción de IDL Radio.